Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, Alhamdulillah, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Vamos a comenzar hoy la clase número 3 acerca del libro Al-Wasiyatu As-Suhra de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie de esto y que realmente sea pues algo que podamos poner en práctica en nuestras vidas. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dice que hay 4 asuntos para que nosotros podamos expiar nuestros pecados. Entre esos es el pedir perdón. El primero es la tauba, el arrepentimiento, el pedir perdón, la expiación de las faltas, ¿sí? A través de las obras buenas, de las buenas acciones. Y hemos hablado, nos falta un cuarto que el Sheikh va a explicar más adelante. Hemos hablado de 2 acerca de lo que es el istighfar, de lo que es la tauba. Vamos a dar continuación a lo que es la tauba. Por mientras, saludos a los hermanos que se han unido a esta clase. Por favor, compártala para que pues así nos pueda ver más gente. Y inshallah, pues ganen ustedes más bendiciones. Tanto yo como ustedes. Voy a poner aquí, voy a recargar la página en mi teléfono para ver si es que puedo ir viendo sus comentarios. Espero también pues que ustedes me vayan diciendo más bendiciones. las... Tanto yo Aquí es como esta ustedes. Voy a poner aquí, espérenme. voy a recargar la página en mi teléfono para ver si es que puedo ir viendo sus comentarios. Ya se escucha, pero es que se hace doble eco. Pero bueno, entonces, por favor vayan poniendo comentarios, preguntas, para que así al final de la clase pues se pueda ver, ¿ok? Un asunto. Hablamos ya del istighfar, de acerca del pedir perdón. ¿Están llevando esto a la práctica? ¿Quién de ustedes ha pedido más de 50 veces hoy perdón? Fíjense, se dijo de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, una vez cuando él se paró a rezar en la noche, le dijo: ¿por qué te paras a rezar si es que Alá ya te perdonó todos tus pecados? Y él le dijo: ¿es que acaso no debo de ser un siervo agradecido? Si Alá te perdonó lo que adelantaste y lo que atrasaste, si acaso no debo de ser un siervo agradecido, ¿sí? Entonces, subhanallah, el profeta sallallahu alaihi wasallam, Alá ya lo había perdonado, y Abu Huraira dijo, radiallahu anhu, no conocí a alguien que pidiera más perdón que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y decía, no dejaba que amaneciera sin que él ya hubiera pedido perdón en el día más de 100 veces. Acuérdense que les había comentado que es sunna en las súplicas de la mañana decir Astaghfirullah wa atubu ilayh. Sí, le pido perdón a Allah y me arrepiento. Entonces, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ya se sabía que Allah le había perdonado sus faltas, se levantaba, rezaba en la noche, antes de que amaneciera pedía más de 100 veces perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros debemos de poner en práctica lo que aprendemos. Entonces, no solamente basta con escuchar, no solamente basta con leer. Ustedes, hoy en la mañana, ¿cuántas veces durante el día han pedido perdón a Allah subhanahu wa ta'ala? Entonces, esto queda como una llamada de atención para mí mismo, para todos ustedes, de que debemos de poner en práctica
lo que vamos aprendiendo. Saludos a Mohammed, a Bilal, que se van uniendo a esta transmisión. Ok, vamos a hablar ahora en asuntos importantes sobre la tauba, sobre el arrepentimiento. ¿Sí? Habíamos dicho que es el que una persona realmente con conciencia, de corazón, se arrepienta a Allah subhanahu wa ta'ala. El primer asunto del que vamos a hablar hoy es de que sepa de que las puertas de la tauba siempre están abiertas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: di siervos míos que se han excedido en contra de ustedes mismos. ¿Sí? O sea, dice: di siervos míos que se han excedido en contra de ustedes mismos. No se desesperen de la misericordia de Allah. Es verdad que Allah perdona todas las faltas. Alá perdona todas las faltas y Él es el perdonador y el compasivo. Esto está en la Sura 39, número 53. Dile, siervos míos, que se han excedido en contra de vosotros mismos. Alá dice, siervos que se han excedido en contra de ustedes. No desesperen de la misericordia de Allah. Ibn Abbas, Ibn Kathir, en su tafsir, dice que Ibn Abbas, radiallahu anhu, dijo: quien de entre los siervos de Allah pierde la esperanza del arrepentimiento, ha descreído en el libro de Allah, ha descreído en el Corán, por esta haya, porque dice: ciertamente Allah perdona todas las faltas. Por lo tanto, el primer asunto más importante de la tauba es de que siempre hay tauba, siempre es el momento de arrepentirse ante Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo asunto sobre el arrepentimiento. Está el arrepentimiento que es obligatorio, que ese se refiere a arrepentirse de los asuntos cuando uno deja una obligación y cuando uno comete una prohibición. Aquí hay que poner mucha atención de que la gente muchas veces solamente se pone a pensar en las cosas malas que hace, sin que tome en cuenta que las negligencias con las obligaciones que tiene dentro de la religión también es algo malo. Entonces uno puede ser negligente ya sea porque deja una orden o porque comete una prohibición. Entonces, el arrepentimiento es el obligatorio, que tú te arrepientas cuando dejas una orden o cometes una prohibición. Y el segundo tipo de arrepentimiento es de que te arrepientas de las cosas no recomendables que has hecho y de las cosas recomendables que has dejado. Sí, son dos: cuando te arrepientes de algo obligatorio que dejas o cometes algo que es prohibido, y lo segundo, cuando dejas algo que es recomendable y cometes algo que no es recomendable. Entonces aquí uno se arrepiente de las dos cosas. Recordemos que hay 5 juicios en el Islam. Está lo obligatorio, lo recomendable, lo prohibido, lo no recomendable y lo lícito. ¿Qué es lo obligatorio? Son aquellos asuntos donde viene una orden explícita, tácita, de que se tiene que hacer. Que en cuanto a la recompensa se dice es algo que si haces, ganas recompensa, y si lo dejas de hacer, mereces castigo. Eso es en árabe lo que se le llama el wajib, lo que es obligatorio. Lo recomendable es algo que si lo haces, algo que se te ordena hacer, pero de un carácter que no es obligatorio. Se te dice haz, más si lo haces ganas recompensa, y si lo dejas de hacer, no pasa nada. Esto en árabe se le llama mustahab. Lo haram son aquellas órdenes que se dice abstente tácitamente, explícitamente, dice no lo hagas. Son aquellas cosas que si las haces mereces castigo, ¿sí? Y si las dejas de hacer, pues Allah te puede recompensar, ¿no? De las cosas que son lo no recomendable, son las cosas que si las haces
son las prohibiciones, pero que no son obligatorias que las dejes, sino es algo que si haces, no pasa nada, pero si lo dejas de hacer, es mejor. Y lo quinto, lo lícito, es donde no pasa nada, por ejemplo, el que tú te duermas. Ahora, estos 5 juicios, que es otro tema del que inshallah espero podamos hablar, se van cambiando mutuamente unos con otros. Por ejemplo, aunque si uno duerme, no está dentro de estos 4, pero tú, al poner la intención, puede pasar de si tú duermes para levantarte, duermes más temprano para levantarte y rezar, para que tengas más fuerzas, más energías para rezar, pues aquí estás ganando con este sueño, estás ganando recompensa. Si tú estás trabajando para que con este trabajo tú puedas darle sustento a tu familia y poner la intención, este trabajo es una adoración, es algo bueno. Entonces, está el arrepentimiento, que es obligatorio, que es cuando tú dejas de hacer una obligación y haces una prohibición, y el arrepentimiento de las cosas que uno es negligente. Ahora, el tercer asunto sobre el arrepentimiento. Está el arrepentimiento que la persona hace de todos los pecados que comete. ¿Sí? Ese es el que el profeta, y está en los hadices, está en la aya de Corán que dice que se le cambiará las malas obras por obras buenas. Es cuando uno se arrepiente de todos los pecados, de todo lo que hayas hecho, cuando es con reverencia a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando es con amor, que es por temor a su castigo y anhelando su recompensa. Este arrepentimiento es el general, que una persona hace de corazón y lo hace por todas las cosas que ha hecho de toda su vida. Este es el arrepentimiento que se le llama nasuj, que es el que borra todo lo malo que ha hecho. Ojo, pongan atención, porque está el arrepentimiento que la gente hace, que es el cuarto, el arrepentimiento que la gente hace solamente de algunos pecados que haya cometido, de algunas cosas que haya cometido, no en general. Por ejemplo, si robó, si tomó alcohol o si dejó de hacer alguna obligación. Y muchas veces la gente solamente se enfoca en esos pecados. No busca de que el arrepentimiento debe ser un arrepentimiento general, que sea, que busque que Allah subhanahu wa ta'ala le perdone todo lo malo que haya hecho, de todo. Entonces está el arrepentimiento, que es el general, y el que es el específico, ¿sí? Ahora, eh, el quinto asunto acerca del arrepentimiento es de que siempre y cuando, habíamos hablado de que cuando uno se arrepiente, uno debe de estar consciente y de tener el compromiso de no regresar a los pecados que había hecho, que hizo. Cuando uno se arrepiente y vuelve a cometer los pecados que estaba haciendo antes, entonces obligatoriamente tiene que volver a arrepentirse, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca de los errores más comunes acerca del arrepentimiento que existen en la tauba. El primero de ellos es el atrasarlo. El atrasar el arrepentimiento, el esperar a que pase un tiempo para arrepentirse. ¿Por qué? Este es un error muy grande que comete la gente. ¿Por qué esperarse a arrepentirse si uno lo puede hacer? Ve a un momento estar a solas con tu Señor y arrepéntete. ¿Por qué esperar? Yo conocí a gente y he conocido a gente que dicen que se van a esperar hasta que hagan el Hajj para arrepentirse. Imagínense si uno muere antes. Es un error fatal que la gente se espere al arrepentimiento. Otro de los errores que hay respecto al arrepentimiento es de que uno no es consciente de que hay pecados que cometemos
y cuáles no sabemos que nos tenemos que arrepentir de ellos, que solamente la gente se arrepiente de las cosas malas que hace y que conoce que son malas, pero hay cosas que son malas que tú haces, que hacemos, que puede ser que no nos demos cuenta de que esas cosas son malas. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que lo que más temía de su comunidad era el shirk, ¿sí? El shirk que se oculta y que dijo que es como si una hormiga se parara de una persona, o sea que es casi la persona no lo siente. Entonces Abu Bakr le dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que cómo nosotros nos podríamos librar de eso. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, digan la siguiente súplica: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam. O sea, oh Allah, inni a'udhu bika an ushrika bik, oh Allah, me refugio en ti de asociarte a sabiendas. O sea, de cometer el shirk menor es aquella idolatría que haces cuando tú estás haciendo un acto bueno y te entra del decir la gente está viéndome, entonces te gusta más de que la gente te vea y algo que estabas haciendo por Allah subhanahu wa ta'ala lo empiezas a hacer por la gente, es el aparentar algo que era en primer lugar por Allah y ahora lo estás haciendo por la gente. Dijo el profeta, di Alá me refugio en ti de asociarte a sabiendas, ¿sí? Y yo sé, o sea que yo sé, y te pido perdón de los asuntos que no sé. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó cómo le debe pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala de las cosas que no conocemos. Eh, entonces, el primero error que tiene la gente respecto al arrepentimiento es de alargarlo, dejarlo para después. El segundo de que solamente se arrepiente de las cosas que conoce, que comete mal o de las cosas que deja de hacer, habiendo que ustedes, todos nosotros nos debemos de pedir perdón, de arrepentir de los asuntos que no conocemos. El tercer error es de que no se arrepiente porque teme recaer en los pecados. Dice, no, yo para qué me arrepiento si sé que voy a volver a recaer. No es una condición, o sea, el arrepentimiento siempre está abierto, ¿sí? Eh, arrepiéntete. ¿Quién sabe si tú vuelvas a caer en los pecados que cometes? Arrepiéntete. No porque digas, no, es que tal vez vaya a volver a caer, eso no importa. Tú arrepiéntete y eso de lo demás, déjalo en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala. El cuarto asunto es quien lo abandona completamente. Abandonan el arrepentimiento porque creen pues que ya no es posible o porque creen que su vida no va a ser la misma. Y el Shaitán subhanahu wa ta'ala se va metiendo poco a poco en esa gente, ¿no? Y el último, uno de los otros errores que comete la gente en el arrepentimiento es desesperar de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, fíjense cómo Allah en el Corán dice, los que no invocan a Allah, y los que no invocan junto a Allah ningún otro Dios, ni matan, ahí en este caso dice, los que no invocan a Allah, a ningún otro Dios, o sea, los que no cometen asociación, ¿sí? Ni matan a nadie que Allah ha hecho inviolable a menos que sea con derecho, o sea, y quienes no asesinan, ni fornican. Quien lo haga, o sea, que primero dice, esta gente son la gente buena, quien no adora a otro que no sea Allah, ¿sí? Quien no mata, quien no asesina y quien no fornica. Sí, pero quien lo haga encontrará la consecuencia de su falta. El día del levantamiento le será doblado el castigo y en él será inmortal e envilecido. Quiere decir que estas personas que cometan estos tres asuntos, Alá les doblará el castigo. Son asuntos muy graves. Pero vean lo que dice después. Dice,
excepto quien se vuelva atrás, crea y obre rectamente. Alá le sustituirá sus malas acciones por buenas y Alá es perdonador y compasivo. Uno de los nombres de Alá es Al-Ghafur. O sea, ¿qué hay peor que esto? Dice, quienes hacen shirk, ¿no? Quienes matan a alguien y quien fornica. Dice, quien se arrepienta, o sea, primero dice, quienes no hacen eso, después dice, las personas que hacen esto merecen castigo, excepto quien se arrepienta. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala dice que de estos tres asuntos que son de los asuntos más graves que hay, existe el arrepentimiento, existe la tauba, y que de eso te puedes arrepentir. Entonces, subhanallah, está la historia. Hoy hablaba con un hermano que se llama Sulaimán, de Venezuela. Él hace dawa por internet y recordaba la historia de que él una vez me platicó que se había metido con él, una persona que había cometido muchos pecados, era una persona no musulmana y había cometido muchos pecados. Y le dice, no, es que Alá no me va a perdonar, Alá no me va a perdonar. Y entonces él le dijo, pues ¿a cuántas personas has matado? Si acaso has matado 10, 30, 40, y dijo, no, no he hecho eso. Así como diciendo, no, eso no ha sido tan grave lo que yo he hecho. Entonces le recordó la historia que se las voy a relatar, que está en Sahih Muslim y también está en Bukhari, de Abu Sa'id al-Khudri. Se relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, entre quienes les precedieron había un hombre que había matado a 99 personas. Preguntó por el más sabio de la gente de la tierra y le indicaron que había un monje, una persona que adoraba mucho a Allah. Se fue a verlo y le contó que había matado a 99 personas. Le preguntó si podía arrepentirse de ello, y éste le contestó no. Entonces lo mató, y así completó los 100. Luego preguntó por el más sabio de la gente de la tierra, y le indicaron que había un hombre sabio. Y fue y le dijo que había matado a 100 personas, y le preguntó si podía arrepentirse de ello. Y le dijo, sí. ¿Qué se puede imponer entre tú y el arrepentimiento? Dijo, mejor vete a tal y cual, a un pueblo, a una villa, a una comarca. Dijo, ahí hay gente ahí que adora a Allah. Ve y adora a Allah con ellos y no regreses a tu patria, que es una mala comarca, que es un mal pueblo. Entonces partió hacia el lugar que le había indicado el sabio, y al llegar a la mitad del camino, lo sorprendió la muerte. Y ocurrido esto, bajó los ángeles de la misericordia y los ángeles del castigo, y se pusieron a discutir sobre él. Y los ángeles de la misericordia dijeron, vino hasta aquí arrepentido y con su corazón orientado hacia Allah. O sea, esa persona estaba arrepentida y su corazón buscaba a Allah subhanahu wa ta'ala. Y los ángeles del castigo dijeron, no, él nunca hizo algo bueno. Entonces llegó un ángel en forma de humano para decidir entre ellos y dijo, midan cuál de los dos pueblos está más cerca, y lo midieron y vieron que estaba más cerca el pueblo hacia donde él se dirigía para arrepentirse hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y se lo llevaron los ángeles de la misericordia. Entonces, subhanallah, esta es una muestra de cómo una persona que había matado 99 personas y que llegó a matar a 100, se quiso arrepentir con Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah lo perdonó. ¿Sí? Esto siempre, la misericordia va a estar abierta. Entonces, hasta ahorita hemos visto al istighfar y a Toba o al istighfar. El Sheikh menciona que hay 4 asuntos para expiar los pecados. Ahorita les he mencionado 2, ya en los videos pasados en el libro. Vamos a leer el tercero. Dice el Sheikh en el libro,
Dice, el tercero es las buenas acciones consideradas como expiación, al-mukaffira. ¿Sí? Al-mukaffira son aquellos actos específicos mencionados por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que erradican los pecados, ¿sí? Como donde se menciona que aquella persona que perfeccione su ablución y después rece 2 rakás sin distraerse, Alá los perdona, ¿sí? Ahorita las va a poner. ¿Sí? Ya sea aquellas expiaciones que borran una falta en específico, que se llaman muqaddara, como la expiación para quien comete el coito en Ramadán, para quien expresa un acto de repudio ante su esposa, que se le llama en árabe adhijar, quien comete alguna de las prohibiciones o deja algunas de las obligaciones de la peregrinación o dentro de la peregrinación caza un animal. Y estas expiaciones son de 4 tipos: sacrificar un animal, liberar un esclavo, dar caridad y ayunar. Quiere decir, aquí el Sheikh dice que para, eh, para cuando uno comete ciertos asuntos, hay expiaciones en específico. Y da algunos ejemplos. Por ejemplo, aquella persona que comete el coito en Ramadán es una persona que es obligatoria para ella el ayuno y tiene relaciones íntimas y comete el coito con su esposa en el mes de Ramadán. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Su expiación es liberar a un esclavo. Si no puede ayunar 2 meses consecutivos, o sea, no puede parar un día y después seguir ayunando, aunque sea viernes, tiene que ayunar. 2 meses consecutivos tendría que ayunar, si no alimentar a 60 pobres, lo que es un sa'. El sa' es una medida que había en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No tenían en este caso el kilo, por ejemplo, kilogramo como lo tenemos nosotros. El sa', dicen los sabios, que es lo que miden 4 manos llenas, pero 4 manos medianas. O sea, hay gente que tiene las manos muy grandes, hay gente que tiene las manos muy pequeñas. Lo que mide 4 veces las manos llenas de comida es lo que uno tiene que alimentar, en este caso, a los 60 pobres, ¿no? Y pues si ya no puede y esa persona es pobre, pues llegó una persona, un profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que había cometido algo parecido y el profeta mandó traer comida para él, ¿no? Pero es uno de los ejemplos de cómo hay expiaciones y también en este caso se aplica para quien le dice repudia a su esposa, que en árabe hay un ejemplo, ¿no? Que le dice, tú eres como la espalda de mi madre para mí, o sea, que no me puedo acercar a ti. Tiene también que hacer cierta expiación. Por ejemplo, la persona del Hajj que menciona aquí, por ejemplo, el Sheikh, hay una haya del Corán, ¿no? Dice, y llevan a cabo la peregrinación y la visita que hacen por Allah en su integridad, pero si algo les impide acabar, sacrifiquen el animal de ofrenda que les sea más asequible. No se afeiten la cabeza hasta que el animal no esté en el lugar donde debe ser sacrificado. Quien de ustedes esté enfermo o tenga alguna molestia en la cabeza, deberá compensarlo por medio de ayuno. O sea, quiere decir que es algo que la persona no puede realizar en el Hajj, ya se tiene que dar ayuno, limosna o ofreciendo un sacrificio cuando estén libres de impedimento. Aquel que junte la visita con la peregrinación deberá de buscar un animal que les sea asequible para sacrificarlo como ofrenda. Pero quien no encuentre cómo hacerlo, que ayune 3 días mientras está en la peregrinación y 7 una vez que haya regresado, de manera que complete 10, o sea, que complete 10 días de ayuno. Dice, esto le atañe únicamente a aquel cuya familia no resida en la mezquita inviolable. Teman a Allah y sepan que Alá es fuerte en el castigo. Ese está en la Sura 2, ayah 196. Entonces, también hay, por ejemplo, para quien comete quien jura en vano, ¿no? Quien jura, dice Alá en el Corán, dice, Alá no les toma los juramentos
no les toma en cuenta los juramentos frívolos, pero sí les toma en cuenta los juramentos con los que intencionalmente se comprometen. O sea, que tú te estás comprometiendo a algo y juraste por Allah. Dice, como reparación, o sea, que estás jurando en falso, como recuperación, se alimentarán a 10 pobres, según el término medio con el que alimentan a su familia. O los vestirán o liberarán a un siervo. Quien no encuentre medio de hacerlo, que ayune 3 días. Esta es la reparación por los juramentos que hacen. Y tengan cuidado con sus juramentos. Y así Allah explica sus signos para que puedan agradecer. Eso está en la Sura 5, en la Aya 89. Entonces, hay un ejemplo, un sheikh daba un ejemplo acerca de esto, que decía que una vez le habían hablado de una persona que necesitaba, le dice, yo no tengo con qué alimentar a mis hijos. Y el sheikh menciona que la persona le juró por Allah que cuando le habían hablado para pedirle ayuda, esta persona que no tenía para alimentar a sus hijos, inmediatamente le colgó y se no pasó un momento sin que me hablara otro conocido que me dijo, juré juré en vano y quiero pues compensar el juramento que hice alimentando a 10 personas. Entonces dicen, vean cómo Allah subhanahu wa ta'ala, hay ocasiones que hay gente que no tiene y hay gente que comete cosas malas, que puede reponer eso malo que hizo y ayudar a otros musulmanes. O sea, realmente si los musulmanes pusiéramos en práctica todo lo que nos indica el Islam, esto es un círculo de ayuda mutua que pudiera beneficiar en las comunidades. Y el enseñar esto, el enseñar de que existen ciertas expiaciones a los pecados, eh, puede traer mucho bien a las comunidades. Después dice, las expiaciones generales, aquí hablamos de las expiaciones específicas. Hablamos del arrepentimiento, el pedir perdón, hay expiaciones específicas y expiaciones que son generales, como le mencionó Hudayfa a Omar. Le dijo, la fitna de una persona se encuentra en su familia, bienes e hijos, y esto es expiado a través de la oración, el ayuno, invitar al bien y prohibir el mal. ¿Qué es la fitna? La fitna es aquellos asuntos que distraen a una persona de la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentro de las cosas generales, por ejemplo, les voy a leer algunos hadices que encontré. Sí, por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, entre las 5 oraciones, el viernes y el viernes, Ramadán y Ramadán, se expían lo que hay entre ellos siempre y cuando se alejen de los kabair, ¿sí? O sea, de los pecados mayores. Los kabair, hay un hadith, ¿sí? Que en este no los encierra a todos, pero sí menciona algunos, que se les llama los 7 aniquiladores. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si le dijo el profeta, dijo, aléjense de las 7 aniquiladoras. Y le dijeron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo, ¿cuáles son? Dijo, asociar algo con Allah, la hechicería, matar a una persona que Allah no ha prohibido, ¿sí? Sin tener derecho a hacerlo, consumir los bienes de un huérfano, comer de la usura, escapar en el momento de la batalla y calumniar a castas mujeres creyentes, ¿sí? Pero imprudentes. Entonces, aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó que de estos pecados son pues pecados muy grandes, ¿no? Que uno puede cometer. Entonces, aquí en este hadith dice que entre las 5 oraciones y entre viernes y Ramadán se perdonan todos los pecados, siempre y cuando la gente se aleje de los pecados mayores. Hay otra hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que quien venga a la casa con la peregrinación al Hajj y no cometa asuntos que lo invaliden, ¿sí? Y no cometa perversión,
regresará a su casa como cuando fuera un recién nacido. Entonces, aquí en este caso, también dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ¿no? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. O quien en Ramadán asista al qiyam, quien reza en Ramadán, sí, el rezo del Tarawih, sí, y vaya con fe, esperando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, le perdonará sus pecados. El ayuno de Arafa, sí, para la gente que no va al Hajj, el ayuno de Ashura, son asuntos que, subhanallah, son que nos encontramos en ciertos momentos de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que podían perdonar mucho, ¿no? Entonces, otro dijo, en este caso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, as-sadaqa tudfil khatiya kama yudfil ma'an nar. Dijo, la sadaqa, dice, apaga los pecados como el agua apaga el fuego. Dice, y la envidia come de las buenas obras como el fuego se come a la madera. Entonces, debemos de tener mucho cuidado acerca de esto. Dice, sigue el Sheikh, dice, el Corán y los hadices auténticos dan evidencia sobre la expiación a través de las 5 oraciones, la oración del viernes, el ayuno, el hajj y los demás actos, donde se dice, quien diga esto o quien haga esto, se le perdonará tal o se le perdonarán las faltas que haya cometido. Hay muchos actos mencionados como estos que se pueden encontrar en los libros de hadices y aquello que se ha escrito sobre actos virtuosos. Ahorita les voy a poner aquí en los comentarios el link, ya lo puse. Descarguen este libro, ahorita si le dan clic los va a sacar del video tal vez, pero les puse el link a el libro que se llama El Jardín de los Virtuosos. Es de lo que tenemos en español, es un libro súper recomendable porque nosotros tenemos que saber qué son las cosas buenas que tenemos que hacer para la expiación de nuestros pecados. Dice, has de saber que poner atención a la expiación de las faltas es de lo que más necesita la gente, porque la gente cuando crece, más en estos tiempos, y el Sheikh no se está refiriendo a estos tiempos, él está hablando del año alrededor 1300, subhanallah. Cuando era el 1300, ya hemos hablado que han pasado más de 700 años, y dice, más en estos tiempos, o en aquellos momentos, y fíjense, era por eso que les decía que escogí este libro, para explicarlo, porque es algo que tenemos hoy en día. Dice, has de saber que poner atención a la expiación de las faltas es de lo que más necesita la gente, porque la gente cuando crece, más en estos tiempos, o en aquellos momentos donde pareciera el tiempo de la época de la ignorancia, de la época de la Jahiliya, que era la época preislámica, dice, en algunos aspectos, o sea, que se parecen esos tiempos y después dice, en algunos asuntos, en algunos aspectos, incluso si una persona que se cría entre la gente de conocimiento y religiosa, puede ser que se contamine de muchos aspectos de la Yahilía. Aquí es el Sheikh, dice, una persona que crece con gente que es religiosa, que crece con gente que es de conocimiento, aún así esa persona puede ser que se contamine con asuntos malos. Y después dice, imagina qué pasa con alguien que no tiene esa ventaja. Subhanallah, aquí vean cómo el Sheikh sabía la situación de la gente. O sea, él dice, aún así gente que crece, que puede vivir en un entorno islámico, se puede contaminar. Dice, ¿qué pasaría? Imagínense qué pasa con la gente que no crece en ese entorno. Y es el entorno donde nosotros, la gente de Occidente, y como en estos países de Centroamérica, América Latina, los países de habla hispana, vivimos la mayoría en un entorno no islámico. Dice el Sheikh, dice, si aquella gente que vive en un entorno islámico puede contaminarse de aquellos asuntos que son fuera del Islam, ¿qué pasa de
aquella gente que no vive como tal. Y fíjense lo que dice el hadith que menciona después. Si encontramos en Bukhari y en Muslim un hadith relatado por Sa'id, que Alá esté complacido con él, relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: seguirán los actos de quienes les precedieron poco a poco y paso a paso, hasta que si entraran en la madriguera de un lagarto, lo seguirían. Dijimos: mensajero de Dios, ¿hablas de los judíos y de los cristianos? Hijo, ¿de quién más? Este hadith está en Bukhari y en Muslim. O sea, dijo, en mi comunidad, ustedes seguirán los actos, es una información que dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de quienes les precedieron, poco a poco, de que los iban a imitar. Y dicen los sabios que recuerda al lagarto como el camaleón, porque los lagartos cambian de color, cambian de muchas formas. Y que esa es la razón por la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo la peculiaridad de mencionar el lagarto, porque es un animal que cambia constantemente. Y hoy en día vemos cómo muchísimos musulmanes tratan de imitar a los no musulmanes en todo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los imitarán y se seguirán paso a paso lo que hacían. Y después, como confirmación de este hadith, da el ejemplo de la siguiente ayah. Si ustedes están gozando de la suerte que les ha tocado, como los que les antecedieron gozaron de la suya. Gozan de la suerte que tienen, como los que vinieron antes que ustedes estaban gozando igual que ustedes. Y se han entregado a la frivolidad del mismo modo que ellos lo hicieron. Subhanallah, que Alá nos perdone, que Alá nos haga ver de no ser de esas personas que no son conscientes de, pues, de nuestra personalidad islámica, de no buscar en tratar de parecernos a alguien que no sigue lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encomienda. Después dice, de esto hay muchísimas pruebas, hay bastantes narraciones auténticas y buenas que soportan este hadith. Este asunto puede suceder hasta en aquellos que parecen estar apegados a la religión, como llegó a suceder en algunos predecesores piadosos en el tiempo de Ibn Uyayna. Aquí se remonta atrás y dice, esto ya había pasado antes, y por eso es el dicho de Ibn Uyayna que dijo, a las personas que se les considera tener conocimiento, si algunas personas que se les considera tener conocimiento han sido afectados, como fueron los judíos, y aquellos que han permanecido mucho en adoración han sido afectados como muchos cristianos. Y esto es porque Ibn Uyayna tiene un dicho que dijo, quien se pervierte de nuestros eruditos se asemeja a los judíos y quien se pervierte entre la gente de adoración se asemeja a los cristianos. ¿Por qué? Es porque decía de que en este caso los judíos tenían conocimiento y no obraron con él y se desviaron. Y los cristianos adoraban mucho a Allah y después se desviaron. Entonces dice, de entre la gente del Islam que tiene conocimiento y no obra con el conocimiento se asemeja a esa comunidad, y quienes adoran mucho aún, pero no tienen conocimiento se asemejan a la otra comunidad. Y fíjense, dice, esto lo comprende quien entiende la religión del Islam con la cual Allah mandó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y analiza la situación de la gente. O sea, quien comprende el Islam, quien sabe lo que Allah subhanahu wa ta'ala manda y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va a poder tener el discernimiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por lo tanto, para aquella persona que Allah le facilite su camino al Islam, se encontrará sobre la luz de su Señor, pues de haber estado muerto, Allah lo revive, otorgándole una luz para andar entre la gente. Esa luz es el conocimiento. Dice, quien Allah le da la guía, va a poder discernir entre la gente. Si indudablemente encontrará ante él situaciones de la Yahilía, el ejemplo de las dos comunidades anteriores,
sobre quien cayó la ira de Allah y de los extraviados, como dicen en Al-Fatiha, Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Sí, y de entre los judíos y de los cristianos, y podrá ver cómo han sido probados con algo de eso. O sea, dice, si tú te fijas en las comunidades anteriores, lamentablemente se desviaron, y de los musulmanes hay quien sigue tratando de imitarlos y tratar de caer en seguir los malos ejemplos que tenemos hoy en día. Y después dice, de esta manera, lo más beneficioso, tanto para los apegados a la religión como para la gente en general, es el conocimiento, pues hará que se purifiquen a sí mismo de las tribulaciones y que después de algo malo realicen buenas acciones. Subhanallah. Entonces, aquí se la importancia que se tiene hoy en día, donde los musulmanes están siguiendo los ejemplos de otras comunidades, y eso lo menciona Ibn Taymiyyah en 1300 aproximadamente. ¿Qué decir de nosotros? Hoy en día que tenemos en nuestras casas, en nuestros teléfonos, toda la influencia de cosas que son ajenas al Islam. Sí, la otra vez estaba buscando, por ejemplo, en Netflix, pones Islam musulmanes y te aparece solamente cosas que hablan del terrorismo, como una caricatura de que habla del maltrato a la mujer y presentan una comunidad islámica como si fuera algo súper malo. Entonces, realmente eso es lo que nosotros queremos, realmente hace falta que las comunidades islámicas tengan una buena infraestructura. Hoy en día fui con mi hijo, estábamos caminando por la calle y vimos una librería cristiana y entramos y hablaba sobre el Islam. Hay unos libritos que dan para que la gente sepa acerca del Islam y hablan en contra del Islam, ¿no? Diciendo mentiras acerca del Islam, donde una persona pone la historia de una persona un hombre que se la pasa pegando a la mujer, como si el Islam fuera eso. Y se lo enseñé a mi hijo, le dije, ve cómo nos ponen. Y digo, tú ves que yo le esté pegando a tu madre todo el tiempo, que te esté pegando a ti todo el tiempo. Y esto es lo que ponen de la imagen del Islam. Entonces, eh, nos presentan como tal y nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos que enseñar lo que es correcto, enseñar, aquí en este caso, eh, dentro de las buenas acciones, es propagar el bien, como ahorita lo va, aquí dice, dice, las buenas acciones al Hasanat son aquello que recomendó Allah hacer a través del sello de los profetas, ya sean obras, modales o cumplir con ciertas características. Entonces, los buenos modales y las hasanats, entre ellos está la dawa, el invitar al Islam, y esto que sea conforme, no solamente que escribas en Facebook, no solamente que hables bonito, sino que eso se vea reflejado en tu persona, en tu familia y contigo mismo. En la clase pasada habíamos dicho de que si quieres encontrarte con la realidad de ti mismo, pregúntate y analízate cuando estás a solas. Ahí es donde te encontrarás con tu verdadero yo. Cuando estés con tu familia y nadie de los demás te vean, ahí estás con el verdadero tú. Y preguntar realmente si tú quieres continuar con eso. Porque realmente nosotros tenemos que aprender y tenemos que arrepentirnos para no regresar a esas cosas malas. Y ¿cuál es el motivo de esta clase? Es no solamente pasar el rato, sino tratar de que nosotros apliquemos esto en nuestra vida y que realmente nos sirva para cambiar, que hagamos de corazón, queramos regresar hacia Allah subhanahu wa ta'ala y reponernos de todo esto que hemos hecho. Aquí menciona el Sheikh el cuarto asunto que sirve para la expiación de los pecados, pero si se dan cuenta lo aleja un poco
dice, todo va al istighfar, la expiación a través de las buenas obras. Dice, hay otros asuntos que pueden erradicar los pecados, como los infortunios, que sirven de expiación. Todo aquello donde se sufre, como la tristeza, el perjuicio en los bienes materiales, el honor, las enfermedades, etcétera. Pero dice, pero estos asuntos están fuera de las manos del siervo. Subhanallah. O sea, es haram, es prohibido que una persona pida a Allah que lo pruebe o que le perdone sus pecados a través de ponerlo a prueba. Precisamente, ¿por qué el Sheikh no pone esto junto con las otras tres? Porque estas tres acciones son las que tú puedes hacer. Y la última es algo que está en el destino, que tú no puedes escoger que te pase o no te pase, y es prohibido que le pidas a Allah subhanahu wa ta'ala que te perdone los pecados a través de eso. Ahora, les voy a dejar una tarea. Aquí el Sheikh menciona que hay 4 asuntos que son motivo para que se te perdonen tus pecados, pero estos 4 asuntos son solamente en esta vida. Hay asuntos que perdonan tus pecados en la vida de la tumba y hay asuntos que perdonan tus pecados en el día del juicio final. Les voy a dejar de tarea que investiguen cuáles son. Yo más estos 4 he conseguido 7. Son 3 cosas que te perdonan tus pecados en la tumba y 4 en el día del juicio final. Se los dejo de tarea. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el orgullo de ser musulmanes, que sintamos la tranquilidad de la fe, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra hermandad, que perdone nuestros pecados. Ciertamente Él es el perdonador, el compasivo, que nos conceda el arrepentimiento sincero, el nasuh, que borra todas las faltas, tanto a mí como a ustedes, que nos haga reconocer las cosas que tenemos malas, que las cambiemos, que nos dé sinceridad, que nos libra de la hipocresía y que nos beneficie de aquello que hemos escuchado, que la paz y la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sean con su familia, sus seguidores hasta el día final. Y pues muchas gracias por asistir a la clase y esperemos que inshallah sea de beneficio y que nos libre del castigo del fuego. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero sus comentarios. Assalamu alaikum.